análisis de la calidad de los activos, pruebas de resistencia, hemos estado hablando de los bancos durante todo el año, pero ¿cómo están de preparados y sanos en la economía real? En el programa hablaremos con el supervisor de las pruebas, el director de supervisión de la Autoridad Bancaria Europea, Pierre Seiben, sobre la unión bancaria y si realmente estamos preparados para futuras crisis. Vamos a viajar a Italia, el país con los peores resultados en las pruebas, para ver el impacto en la economía real y vamos a viajar al futuro para ver lo que sucede cuando aparecen problemas esperados e inesperados. El Banco Central Europeo, el supervisor de todos los bancos de la eurozona, llevó a cabo una prueba para hacer balance de los bancos al mismo tiempo que la EBA, supervisando pruebas de esfuerzo a escala europea. Esa fue la idea que tuvieron para poder comparar manzanas con manzanas. De esa forma, por primera vez se podía mirar a un banco alemán de la misma manera que uno francés o belga. Objetivo, ver lo fuertes que son las medidas que se están tomando para el futuro. Así que aquí el primer curso intensivo acerca de las pruebas de resistencia. Piense que su banco es un puente. Cuando está sobre él, cree que está a salvo. Esto significa que el puente es resistente si hay tormenta o un desastre mayor, como puede ser un terremoto. Las bases de ese puente, en el caso de un banco, el capital, tiene que aguantar si pasa algo. Lo que ha hecho la EBA, coordinado por las autoridades competentes, son pruebas de resistencia a los 123 bancos europeos. Comprobaron qué pasaría en una posible futura crisis en la que empeore la producción económica, el desempleo y la crisis inmobiliaria. Los bancos europeos tienen que presentar un ratio que existe entre el capital y los riesgos que no sean inferior del 5,5%. Para la prueba, los bancos tuvieron que entregar sus cálculos, que fueron controlados por las entidades competentes. 24 bancos no pasaron la prueba, pero tuvieron tiempo hasta la publicación de los resultados, desde el inicio del test, de aumentar su capital o recortar los presupuestos. Los 8 bancos de la izquierda tienen ahora menos de 9 meses para llenar un vacío de 6,35 mil millones de euros. El préstamo es el mayor activo de un banco. Su valor depende de la capacidad del prestatario para devolver el dinero y de la cantidad que se ha utilizado. Es lo que se dice cuando se pide una hipoteca para una casa. Ahora muchos bancos que pensaban que habían fallado pasaron el año recaudando dinero. Lo que apareció en las pruebas fue una cantidad de deudas que no declararon, una cantidad bastante grande. 4 entidades italianas, comenzando por Monte dei Paschi, tienen la deuda más elevada. Guillaume Desjardins fue hasta la ciudad que cuenta con el banco en funcionamiento más antiguo del mundo y con muchos de los problemas que las pruebas han desenmascarado para ver el impacto real de la economía. Los coloridos mercados son un recordatorio de que todos necesitamos dinero y que a veces se recurre a los bancos para un préstamo. Este ha sido el mayor problema para los bancos durante la crisis y ahora los bancos están recelosos a la hora de fiar dinero de nuevo. Siena es el hogar de Monte dei Paschi, banco que prestaba dinero desde 1972 y que ahora está en una situación difícil. Además de los problemas de administración, el Monte dei Paschi es también el peor parado en las pruebas de resistencia, junto con otros 3 bancos italianos. A largo plazo creo que esto será positivo porque en el fondo se hace limpieza. Los bancos que han sido certificados por el BCE a corto plazo serán más libres para maniobrar, pero algunos bancos que probablemente están al límite o no lo hicieron tan bien en las pruebas de resistencia van a tener que deshacerse de activos de riesgo, por lo que podrían reducir sus préstamos en un futuro cercano. Se espera que las empresas y los hogares puedan obtener crédito hacia final de año en Siena y en toda Italia, pero como el margen de los préstamos de mayor riesgo aumenta, los bancos más prudentes darán menos préstamos en la economía real. A los bancos se les anima esencialmente a no dar créditos arriesgados y eso hace que aumente la recesión económica. Las empresas que probablemente necesitan más apoyo son a las que se puso en una situación difícil, porque son vistas como un riesgo para los bancos. El Banco Central Europeo amplió sus funciones y ahora es también el regulador bancario de la zona euro. Esto llevó a algunos expertos a creer que iba a ser jugador y árbitro a la vez. El BCE quería asegurarse de que hay suficiente dinero disponible para que los bancos puedan seguir prestando. La liquidez puede ayudar a la oferta, pero también necesitamos un estímulo del lado de la demanda. El problema es que sin la confianza en la recuperación no habrá un nuevo ciclo de inversión. La forma en que el BCE decidirá usar las nuevas herramientas será decisiva para las economías de la zona euro como Italia.
El presidente del BCE, Mario Draghi, ya ha hecho alusión a la posibilidad de que el BCE inyecte liquidez en los bancos, lo que les da un impulso para aumentar su capital y evitar tener que dejar de prestar. Nuestro invitado de esta semana es Piers Seiden. Él es el director de supervisión de la Autoridad Bancaria Europea. Piers, vamos a empezar con los italianos. ¿Qué tipo de lecciones se han aprendido para el futuro? Los problemas son los mismos en muchos países de la UE. El primer problema es la falta de capital, que es la base de los bancos. El segundo componente se ocupa de los préstamos incobrables. Los bancos prestan dinero, que es lo que queremos que hagan. Pero cuando la economía va mal, esos préstamos van mal. Tenemos que asegurarnos de que hay liquidez suficiente. Tenemos que asegurarnos de que están en condiciones de hacer frente a los préstamos problemáticos con rapidez. Y tenemos que asegurarnos de que están haciendo su trabajo respecto a los préstamos a hogares y empresas de toda la Unión Europea. ¿Cree que este tipo de pruebas harán que los bancos se centren más en sus ratios de capital en lugar de los préstamos? Solo los bancos que están bien capitalizados son capaces de seguir prestando en los buenos y malos tiempos. Ya hemos visto mejoras de las condiciones de financiación. Hay un impacto inmediato al infundir confianza en los bancos que permite que se pueda financiar y prestar. Vimos 50.000 millones de euros recaudados en 2014 solo para identificar los problemas que podrían ocurrir durante las pruebas de resistencia. Tenemos una unión bancaria, pero con problemas. Hay banqueros que manipulan el LIBOR justo por debajo de la regularización. ¿Qué es lo que está pasando? Usted ha planteado una serie de cuestiones sobre la banca. La primera acerca de términos de fortalecimiento de liquidez de capital, en lo que aún tenemos que trabajar. Con respecto al establecimiento de los mecanismos de control únicos, que era casi impensable hace 2 o 3 años, ahora con lo que ocurrió se ha planteado la fijación de la tasa LIBOR. Está claro que hay temas sobre los modelos de negocios y la ética en los bancos que deben abordarse. Es fundamental que supervisores y bancos trabajen juntos para hacer frente a esto. Hay que admitir que las pruebas han traído transparencia a una economía que está fuertemente basada en el vínculo entre el gobierno y los bancos europeos. Y nadie está discutiendo la necesidad de ser capaces de prever situaciones en las que el contribuyente puede rescatar grandes bancos. Pero las pruebas dejan fuera 2 escenarios críticos para 2016, la falta de liquidez gubernamental y la deflación. Entonces, ¿qué pasa si los bancos se enfrentan cara a cara con las situaciones previstas e imprevistas? Giovanni Maggi regresó al futuro para averiguarlo. Una máquina del tiempo nos transporta al 2016. Estamos en España, donde los bancos han funcionado bastante bien en la prueba de esfuerzo. Pero la máquina del tiempo nos jugó una mala pasada. Aterrizamos en un momento en el que se ha producido realmente el escenario más desfavorable previsto en la prueba de esfuerzo. Imaginemos que en 2016 aumenta la rentabilidad de los bonos globales, un deterioro de la calidad crediticia, las reformas estructurales no han sido aplicadas lo suficiente y la confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas es muy baja. Para complicar más las cosas, el sector inmobiliario está bajo tensión y se está intentando cambiar en Europa Central y Oriental. Las consecuencias son negativas según lo dicho en la prueba de resistencia. El desempleo no solo es demasiado alto, sino que aumenta. Y las cifras del PIB en toda Europa están alcanzando niveles negativos sin precedentes. Ahora la pregunta es, ¿están los bancos en condiciones de hacer frente a este escenario? Ahora los bancos son más seguros, tienen capitales superiores, 7 veces más capital que antes. Con este escenario podemos estar seguros de que el sector bancario puede seguir financiando la economía de una manera adecuada. La crisis ha sido terrible, pero se salió del maratón con menos grasa y más músculo. Y más músculo significa que se está mejor preparado. Por eso hay menos riesgos, se tiene un mejor control sobre estos riesgos y se está mejor preparado para afrontar otro maratón. Pero incluso si los bancos están demostrando poder soportar el escenario de la máquina del tiempo de 2016, algunos cambios puede que sean necesarios. No creo que tengamos ninguna relación con una crisis de solvencia bancaria. Pero obviamente la rentabilidad se verá afectada. Vamos a ver una mayor consolidación. Veremos cómo crecen los 3, 5 o 10 mayores bancos europeos. En realidad los bancos con oficinas y sucursales a través de la zona euro. Y veremos más bancos nacionales que operarán como los bancos regionales de Estados Unidos.
Seguimos con Piers Haven. Piers, permítame hablar del hecho de que dos elementos claves no figuran en las pruebas: la falta de liquidez de un país y la deflación. Muchos críticos se preguntan por qué no figuran. Una prueba de resistencia solo puede tener un escenario. Nos pidieron que incluyésemos la deflación, el ébola, la crisis de Ucrania, pero no podíamos incluir todo. Pero estamos cara a cara con la deflación. Cuando diseñamos el escenario el año pasado, queríamos ver lo que sucedería a los bancos cuando sus préstamos fuesen mal y lo que ocurriría en entornos inflacionistas muy bajos, como el que hemos probado. Sin embargo, hay otras piezas que poner en la balanza que necesitan ser miradas específicamente para ver cómo los precios suben o bajan, y es por eso que la prueba de resistencia no es el final de la historia para los supervisores. Los contribuyentes se estarán preguntando si habrá otro rescate. ¿Existe un plan de financiación si algo sale mal? Lo que se ha planificado es que los bancos puedan salir del mercado sin el uso de dinero de los contribuyentes. En primer lugar, deben tratar de reunir capital privado. Después deben usar las estaciones de capital existente y se debe recurrir a los fondos públicos como último recurso. Pero el recurso sigue ahí. Nuestra intención es evitar cualquier uso del dinero público, pero tampoco queremos que se caigan de nuevo si no hay un plan. Así que existen normas sobre ayudas estatales para la recapitalización directa de los bancos para así romper este vínculo entre los gobiernos y los bancos. Pero seamos claros, no solo estamos hablando de cambios en las oficinas de quién hace la supervisión y resolución. También estamos hablando potencialmente del dinero de gobiernos. Esto es política e incluye a los ciudadanos europeos. Por eso hay que hacerlo a un ritmo que acepten los ciudadanos de Europa. Acerca de la resolución de bancos, ¿hemos perdido el tren en 2014? ¿Lo vamos a lamentar en 2016? Necesitamos bancos que sirvan a la economía, pero también es importante que si el modelo de negocio de un banco no es viable, sea capaz de salir del mercado sin interrupción, y por eso existe la resolución. La Autoridad Bancaria Europea piensa que es importante poner reglas para que haya un plan eficaz de resolución acordado de antemano. En 2016, si el ritmo cambia, estaremos en un lugar mucho mejor de lo que estábamos en 2011. Esto es todo en esta edición de Real Economy. Gracias por vernos.